buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Estamos acá en Divina Justicia. Yo soy Rocío Cano Burinoni y bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y todos los que nos verán después por las redes sociales. Bueno, hoy día tenemos un programa bastante peculiar. Tenemos a una persona que está en este momento en Francia y tenemos a un exministro. Así que vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política como siempre y vamos a hablar de lo que sucede en nuestro país, que ya la verdad da risa, da pena, no sé qué decir, con respecto bueno, a la cirugía que todo el mundo, ustedes saben de que hizo Dina Boluarte, que bueno, ya lo confirmó, y que efectivamente ahora hay gente que nunca pensamos que le iba a defender, que le está defendiendo, y después otras personas que dicen que no, que es probable que la puedan vacar, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso porque encima han salido en los dominicales de este domingo, casualmente firmas de ella que parece que no son de ella. Entonces ahí ya estaríamos hablando de un delito, ¿no? Bueno, y también, bueno, el tema del feminicidio, han encontrado una niña fallecida hoy día, todos los días hay muertes de mujeres, bueno, aparte del sicariato normal, que todos los matan, no sé, uno ve el noticiero, creo que son 7 por día, una cosa increíble lo que está sucediendo, habiendo todavía distritos con estado de emergencia, sin embargo, sucede estas cosas que son muy desagradables. Y bueno, yo les tengo que contar que estuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me invitaron a exponer y casualmente hablamos del tema de violencia. Y en nuestro país, si bien hacemos todo lo posible, llamamos a todo el mundo, manejamos los temas de política pública para igualdad de género, para el tema que ya no haya más feminicidios, vemos las posibilidades de otras personas, sin embargo, seguimos en un ranking bastante alto de violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo esto. Ah, bueno, y el día de ayer fue el Día Internacional de la No Corrupción. Así que vamos, se ríe Jorge. Pero así fue la batalla de Ayacucho para nosotros, pero fue el Día Internacional de la No Corrupción. Así que vamos a empezar por eso, así que le voy a dar el uso de la palabra a Jorge, a Jorgito, para que nos cuente qué tal su semana. Ojalá que haya sido positiva y no negativa. Definitivamente aquí tú tienes que ir con carácter positivo y con toda la alegría del mundo, porque si no realmente te pones a llorar. Pero haciendo un balance de la semana, personalmente, considero que fue una afrenta que la presidente no haya estado en la celebración del bicentenario de la batalla de Ayacucho. Sinceramente, eso considero que ha sido un gran error. Aunque no la quiera el pueblo, pero me parece que su presencia sí hubiese marcado esa actividad, pero se excusó. De otro lado, que tenemos un nuevo expresidente Martín Vizcarra, donde su propio ministro dice que le consta que Vizcarra recibió 1.300.000 soles cuando era gobernador de Moquegua. Y el señor Caradura dice, ¿acaso sabía lo que había entre los sobres? Ya pues, y estamos hasta el perno, realmente. El otro tema, como tú bien mencionas, de corrupción y demás, y lo tienes ahí nomás, y si agüitas, como quien dice, el puente este de que une Miraflores con Barranco. Sinceramente, ya no sé qué pensar del Estado, de sus instituciones. ¿Nadie se ha puesto a pensar que esa obra va a estar parada por lo menos 2 años? Porque va a ir un arbitraje. Y yo te hago una pregunta. Se lo adjudico al segundo. Tú que eres especialista en esto, Rocío. ¿El segundo se va a comer el sapo de asumir una obra sin haber puesto las estructuras de esa obra? ¿Qué pasa si sucede a posteriori un accidente en ese puente? ¿Quién asume la responsabilidad? Por otro lado, ¿se ha puesto a pensar el gobierno las horas hombre que se pierden en esa bendita subida y bajada, la contaminación ambiental? Ahora todo el mundo habla de la salud pública, los ánimos exacerbados, y más ahora que viene el verano, y esa es una vía
muy utilizada por todos los veraneantes, realmente se va a armar un caos, y un caos que Dios sabe lamentablemente en qué puede terminar. Y por otro lado, que me parece simpático, esta semana el Tribunal Constitucional debería estar dando la causa que ha estado llevando el abogado Wilber Mendoza del señor Batters respecto a la publicidad del acuerdo con Odebrecht. La verdad que me encantaría que se pueda hacer público. Yo no considero que eso debería mantener reserva, sobre todo para levantar todas estas suspicacias, estas medias verdades que se dicen y definir la situación. Porque aquí nos hemos acostumbrado, Michelle, Juan Carlos, a escuchar medias verdades o a callar y pretender esconder, cuando más fácil es parar todos estos bochornos que se han hecho si uno dice sí o dice no, pero no callar, que es donde realmente creo que la presidente se ha equivocado, y se ha equivocado grandemente, porque eso le va a costar varios juicios cuando deje esa presidencia. Yo no creo que la vaquen, o sea, personalmente no creo que la vaquen. Por otro lado, si me permite esa opinión personal, sería un gran error vacarla el día de hoy, porque creo que el remedio sería peor que la enfermedad, sinceramente. Hoy por hoy, acuérdate, tenemos 34 partidos políticos en un partidor, donde va a ser el gran circo el próximo año, un año preelectoral, y sigo sosteniendo que el presidente de la República va a salir con 6-7%. Me refiero a la votación de primera vuelta, porque después vamos a segunda y se vienen todos los contubernios. Pero la realidad es que sus votos no creo que pasen de 107%. Y eso es gravísimo. Juan Carlos ahí te aseguro que la tiene clarísima. Ahora, yo sinceramente como economista, Juan Carlos debe de decir cómo es posible que con todos los ruidos políticos, con todos los problemas que tiene la presidenta de la República, el Ejecutivo, con todos los problemas que tiene el Legislativo, con todos los robos que se hacen a diario, el Perú se pueda sostener económicamente. Yo no lo creo. Juan Carlos, me encantaría escuchar una posición de cómo es posible que nos podemos mantener. Y por ejemplo, la Reinfo, que fue la semana pasada o antepasada, la caída de Rómulo Mucho. No hay la más mínima intención de formalizar esa actividad económica que maneja más del 70% de la exportación de oro del Perú. No lo entiendo, te juro, Juan Carlos, no lo entiendo. Entonces, abramos el diálogo, como tú bien dices, Rocío, y aquí venimos a aprender nosotros. Perfecto, vamos a presentar a nuestros invitados. Bueno, hoy día tenemos al economista Juan Carlos Matthews Salazar, actual vicepresidente de la internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola. Yo estoy como en la DINA, me copian mal las letras en su discurso. Bueno, es exministro de Estado de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, economista, se especializó en gestión de negocios internacionales en la Universidad Católica de Loubania, Bélgica, y en marketing internacional en Trinity College en Dublín, Irlanda. Y bueno, y un montón de cosas más. Es funcionario público al servicio del Estado peruano, se ha desempeñado como viceministro de MIPE de Industria en el Ministerio de la Producción entre el 2016 y 2017, director ejecutivo de Prompex en 2009 y 2010 y director de exportaciones en PromPerú entre 2015 y 2016. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Y bueno, te vamos a invitar varias veces más, porque la verdad que son varios los temas que se pueden hablar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Sí, no, buenísimo. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación y un placer compartir con Jorge y Michelle acá algunas ideas. Comparto varios de los puntos importantes que ha mencionado Jorge. Y claro, por ejemplo, hace muy poquito, la semana pasada que estuvimos en el CADE, que dicho sea de paso, me parece un error tanto del Ejecutivo como de los organizadores del CADE, el que no hubiera por primera vez, creo, en la historia, la presencia de la presidenta y del ministro de Economía y algunos otros ministros. En el último que fue en Cusco fue casi una docena de ministros. Y claro, creo que ahí fallaron las dos partes. No fue la presidenta, ¿no? El de Arequipa no fue, no ha ido. Sí, no fue, o sea, me parece, si yo hubiera estado en
en el Ejecutivo hubiera tratado de convencerle que valía la pena, y hay varias formas de participar. Por último, puede ir y dejar un par de ministros para que respondan, o que vaya el Premier, o por último, que no es lo ideal, que mande un video, alguna grabación, pero simplemente no conectarse justo en un momento en que necesitaba esa conexión con el sector empresarial privado me parece un error, ¿no? Y también me parece un error por parte de los organizadores del CADE, porque finalmente respetando la institución que representa más que el personaje, tampoco le puedes poner condiciones. Es decir, yo sé que el formato del CADE es que se genere un debate y entiendo que el Ejecutivo dijo que ella podía ir solo a exponer, no a debatir, y el CADE le dijo el formato es debate. Claro. Yo creo que le puede decir eso a cualquier speaker, pero no al presidente de un país. En mi opinión particular, pero bueno, al final no se dio y creo que la foto buena, porque creo que en el debate en el CADE salieron algunas cosas interesantes, era esa entrega de las propuestas para el Ejecutivo y Legislativo. Estuvo Patricia Juárez por el lado del Congreso, pero no nadie del Ejecutivo, ¿no? Pero decía esto porque en algún espacio un expositor argentino, que es un politólogo, mencionaba algo con respecto a este punto que bien señaló Jorge, de las supuestas cuerdas separadas de la política y la economía. Cosa raro porque en todos, es rara porque en todos lados se nota una interconexión entre ambos frentes. Y claro, él decía, oye, en el Perú la economía está sólida y la parte política está que se cae a pedazos, ¿no? Él decía, en Argentina pasa lo opuesto. Razón por la cual decía, algunos en el Perú reclaman a un Milei y ellos reclaman a un Julio Velarde, ¿no? Entonces, claro, la explicación en realidad está fundamentalmente en los cimientos económicos, es decir, no es poca cosa el rol que ha jugado el Banco Central de Reserva a lo largo de la historia, ¿no? Por eso yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas que Milei aplica como economista, pero él va radicalmente, prácticamente a desactivar el Estado, y él habla de no tener un banco central un poco a la luz de la experiencia que han tenido allá, pero un banco central independiente ha permitido que durante el largo tiempo de la historia, salvo el bache del gobierno de Castillo y principalmente por la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación se mantuvo históricamente entre 1 y 3% y nos mantenemos como una de las economías con más baja inflación de la región. Y una moneda estable que la convierte en la más fuerte de América Latina hoy, ¿no? Entonces, eso es manejo de política monetaria y eso es un BCR independiente que no depende ni del presidente de la República, ni del presidente del Congreso, ni del Poder Judicial, es independiente. Entonces, sí me parece una labor fundamental, pero yo digo, yo soy optimista por definición, pero soy economista de formación, así que no es optimismo basado en un curso motivacional, sino en números, en proyecciones y en comportamiento de las cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Y claro, yo digo siempre, el problema central que aqueja al Perú, si lo tratamos de sintetizar en una palabra, yo creo que esa palabra sería pobreza, ¿no? Y la pobreza, vimos cómo se logró reducir en los 15 años previos a la pandemia, pobreza monetaria de 50,2% a 20,5%, o sea, casi 30 puntos porcentuales. Fuimos una de las dos economías que más bajó la pobreza en América Latina, conjuntamente con Colombia. Y luego, en un solo año, retrocedimos 7 y lo levantamos a 30, que sumado a la población vulnerable, que es 35%, que es la que está un pelo ser pobre, hace 65% de la población entre pobre y vulnerable. Y ahora una caída, digamos, el 2022, una subida al 2023, y nuevamente estamos en alrededor del 29%. Entonces, ¿cómo se combate eso? Generando empleo, y eso supone inversión privada. Y por lo tanto, mi foco de atención siempre es hacia qué motores mueven la economía para que esa situación se revierta. Yo no creo mucho en los programas sociales aplicados como se aplican. Es decir, para mí los programas sociales fundamentalmente deberían ir al 5,7% de la población que está en extrema pobreza. Ni siquiera los pobres. Yo miro la extrema pobreza, para que sí se requiere pues algún apoyo, porque esa gente no llega al fin de la semana. Pero hasta la propia gente pobre revierte su situación cuando logras que la economía crezca, como se demostró en esos 15 años previos a la pandemia. Entonces, la idea es qué hace que esa economía se recupere. Inversión pública, motor uno que voy a mencionar, inversión privada, que pesa más que la pública, porque la privada pesa 80%, la pública 20%, exportaciones, que viene teniendo un excelente comportamiento,
turismo, que está en un proceso de recuperación, todavía no llegando a los niveles prepandemia, y el consumo interno, que es derivado de lo anterior. Si el consumo interno pesa 62% del PBI, pero claro, si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay consumo, evidentemente. Entonces, la idea es mirar qué hace que eso se reactive. Y una noticia interesante, después de haber tenido medio punto porcentual de caída, de recesión nuevamente el año pasado, es que este año podríamos estar incluso superando tal vez el 3,1%. Eso significa que vamos a crecer más que toda la región de América Latina, que casi todos, pero igual es insuficiente. Yo les digo, no me interesa que Alemania vaya a crecer cero, que es lo que va a hacer este 2024 el resultado en Alemania. No me interesa cuánto crece Italia, Chile, etcétera, etcétera. Nosotros como país necesitamos crecer sobre el 4%. Debajo del 4% no es una buena noticia. O sea, es engañoso lo que dije al principio. 3,1 mejor que el resto de América Latina, suena que andamos bien, pero es insuficiente. Y además nos hemos demostrado a nosotros mismos que sí podemos crecer a ritmos superiores. De acuerdo, que te puede favorecer la demanda internacional cuando la economía afuera crece más, pero hemos tenido varios largos años, 6, 7, 8 años de crecimiento al punto que nos llamaban el milagro económico de América Latina y nos comparaban con los BRICS de ese momento, que eran Brasil, Rusia, India, China continental y Sudáfrica. En algún momento crecimos al 9%, o sea, y manteníamos tasa de 6, 7, 7,5%. Entonces, sí es posible desarrollar niveles de crecimiento sostenido y suena extraño, y lo digo porque he estado en distintos espacios para promoción de inversiones en Europa, en Estados Unidos, y cuando mostramos los números, porque cuando vas a promover inversiones se preguntan por dos cosas principalmente: estabilidad macroeconómica, y no miran por qué cayó Perú el año pasado medio punto, miran los últimos 20 años y Perú en esa foto termina bien parado en comparación con toda América Latina. Y lo segundo es seguridad jurídica, donde también ayuda a decir tenemos 23 LCs, incorporan temas de inversiones. Yo mostraba en cada país la relación de empresas de ese país que estaba invirtiendo en el país, y para muchos era sorpresa, ¿no? Que algunas de las empresas principales están metiendo plata hace rato. Entonces, digamos, el tema es que luego venía la pregunta de rigor, que es un poco lo que tocó Jorge. Dicen, ¿y cómo es posible con esa data, con esos números, que son datos factuales, tal, hayan tenido 6 presidentes en 6 años? Pues, o sea, suena marcianísimo que tengas que explicar cómo la parte política puede ir tan mal y cómo la parte económica es tan resiliente y tan sólida ante una coyuntura complicada, ¿no? Entonces yo parto, digamos, en esta primera intervención de una postura optimista, porque creo, y me quedé con ese sabor después de APEC, a pesar de que APEC no es un foro de negociación, es un foro de cooperación, es casi casi un club de amigos, pero yo digo siempre que Perú le ha sabido sacar provecho a ese espacio, ¿no? Al punto que con 14 de las economías de las 21 hemos cerrado tratados de libre comercio. O sea, Perú se ha utilizado ese canal para trabajar durante varios meses después de cada reunión el cierre de negociaciones de tratado de libre comercio, ¿no? Y si uno mira el comportamiento de comercio exterior desde que entramos a PEC hasta el 2023, la tasa promedio de crecimiento ha sido superior al 11% en Export-Import. Eso es importante. Y yo tengo las mediciones, impacto de empleo directo e indirecto y tal. O sea, es un motor que ha respondido bien, y que ese espacio de APEC ha sido bueno, que además ha venido mostrando noticias que uno lo puede ver desde el lado positivo y del lado negativo. Yo lo veo más desde el lado positivo, en el sentido de que esas inversiones en infraestructura portuaria y aeroportuaria son súper valiosas para el Perú. El lado negativo es cómo nos podemos mostrar al mundo evidenciando incapacidad para planificarnos. ¿Cómo puede ser un aeropuerto y que no estén los puentes? ¿Cómo puedes tener un Chancay y que no tengan las conexiones ni los sistemas de salubridad, agua potable? O sea, se ve malísimo en términos de planificación, pero la parte buena es que, teniendo un proyecto que ya no es un proyecto, sino es una realidad. El primer tramo de Chancay ha sido 1.300 millones de dólares sobre un total de 3.500, y ya se jugó, y ese puerto está, y va a arrancar no ahorita, sino en febrero, pero es un puerto que va a cambiar un poco la geopolítica de América Latina de cara al Asia-Pacífico. Entonces, sí son noticias buenas, aunque sí con vergüenza evidencian una planificación eh, ineficiente, por ser generoso en el término, ¿no? Sí, realmente, pero tendríamos que ver de que todo lo que has dicho en verdad está en números y efectivamente se ve bien, se ve positivo. Pero Sí, claro, hay una realidad detrás, ¿no? De todo eso, sí, de la realidad de todos los peruanos de a pie, que no siempre sí. conocen de esas cosas. Pero bueno, vamos a presentar a Michelle y seguimos con la discusión, que está súper interesante. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Bueno, No, también tenemos al absolutamente. doctor Michel Auriel Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia, España y en Perú. Árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM España y especialista en asuntos internacionales y conferencistas. Bienvenido, Michel. Sí, buenas tardes o buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, lo que acaba de decir Juan Carlos, yo creo que habría que complementarlo, que la economía peruana se fortalece y crece cuando los políticos duermen. Por el simple, por el simple hecho de que cuando hay la intervención de todo este grupo de improvisados que de una manera u otra se han sucedido en los últimos años, tenemos el milagro de la acumulación de las reservas internacionales, el manejo del Banco Central de Reserva, aunque tenemos hoy día, por ejemplo, que he visto que la tasa del dólar ha bajado, pero no hay ese tipo de traumatismo que teníamos en el momento del gobierno de Alan García o el Fujichó, eso ya es cosa de pasado, ¿no? Lo que habría que tener en cuenta en la coyuntura actual es el arribo del presidente Trump y al mismo tiempo el conflicto internacional que parece que Rusia estaría perdiendo ante la caída de Siria y que de una manera u otra van a tener repercusiones en América Latina. Hoy día, por ejemplo, la salud de Lula, que ha sido anunciada, que ha sido internado contrariamente a nuestra presidente, posiblemente pudiera tener un efecto en los mercados bursátiles brasileños. Y por qué no decirlo en toda América Latina, porque cuando tose Brasil, América Latina le da una crisis muy severa. Eso es el contexto, si se quiere, que hay que tener en cuenta. Ahora, evidentemente tenemos muchos elementos que son ya muy corrientes en el Perú, ¿no? Ya a mí realmente después que estuve en el mes de agosto hasta ahora está un poquito, si se quiere, centrado en mis planes profesionales, porque es cierto que hay muchas cosas que hablar del Perú, sobre todo la parte esta de la mezcla. Yo con todo respeto a Juan Carlos, yo he visto que ha sido viceministro, o ministro, perdón, en este gobierno, evidentemente que por lo que he tenido conocimiento, ha hecho una buena gestión a pesar de estar en un clima político bastante inestable, pero es inestable porque lo hemos generado nosotros mismos, desde la elección de los últimos gobiernos, de los últimos parlamentos. Eso lo que ha logrado es de que hoy día nadie le crea al Perú, ¿no? O sea, nadie le crea porque no es problema del Ejecutivo, es problema de toda la clase política. Y vemos este gobierno y este parlamento que de todas maneras va a llegar, tal como está la configuración, a las elecciones de 2026. Eso personalmente no me preocupa si llega o no llega, va a llegar con balones de oxígeno, en cama UCI, como dicen algunos, con apoyo de los bomberos, con cirugías plásticas de uno u otro. Bueno, todo el mundo lo va a empujar para que llegue al 2026. Ahora, ¿qué vendrá como perspectiva para el 2026 políticamente? Yo creo que no va a cambiar mucho. 34, 40 partidos políticos, las componentes que se van a dar, va a ser lo mismo. ¿Hay algunas posibilidades de cambiar? Yo creo que sí. Pero vemos, por ejemplo, que todas las instituciones actualmente están prácticamente corrompidas. Los policías, en lugar de controlar el orden interno, se alían a la delincuencia. El Ministerio Público, en lugar de estar generando estabilidad jurídica, tiene sectores que fomentan la parte, el foco, si se quiere, de la corrupción. Y pasa lo mismo en todas las otras instituciones del Perú. Pero ese es si se quiere, el ropaje formal, el ropaje político, que hasta cierto punto algunos se cansan. Yo les digo personalmente, estuve en el Perú en el mes de agosto, ¿no? Y yo creo que paseo bonito unos 15 días porque no prendí la tele. O sea, estuve un poquito aislado, porque parece mentira, ¿eh? O sea, me pasa el mismo problema cuando voy a España y tengo la televisión prendida, es el problema del Partido Socialista, aquí en Francia igual, por donde va hay problemas políticos. Y para contentar un poco la visión que tenemos en América Latina, que nuestro país va mal, yo creo que todos los países van
adaptándose a la cuestión de lo que son los adelantos tecnológicos, los términos de intercambio, ¿no? Por ejemplo, que tengan una idea, en este momento hay una gran discusión en Europa de ese acuerdo firmado con el Mercosur, porque todos los agricultores se quejan que cómo es posible que las ayudas europeas vayan a los países que van a producir productos agrícolas que van a ser importados y al mismo tiempo los productos que van a ser importados tienen pesticidas, tienen todo tipo de insumos que son prohibidos para la producción agrícola en Europa. En otras palabras, se destruye la agricultura nacional y al mismo tiempo se fomenta la producción de la agricultura extranjera para importarlo, contrariando las normas que exigen para la población aquí en Europa. De problemas tenemos por todos lados, por eso no hay que, como dice Juan Carlos, hay que ser positivo. Y yo creo que hay muchas cosas que podemos salvar ahora. Los 6 presidentes que posiblemente, o sea, el destino del Perú está trazado para los políticos que han combinado un poco de política con delincuencia. Está trazado, terminarán en la cárcel porque lamentablemente es lo único que se queda. Y saben muy bien que todos los políticos están de pasada y cuando pueden aprovechar, y eso ha quedado demostrado en el gobierno de Castillo, se alían con todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva financiera, la perspectiva de país que se presenta en Europa? Es un país, de repente, alrededor de muchos países, sobre todo en América Latina y en la región andina. La región andina son los países relativamente con potenciales que lo que falta es el problema, el manejo político. Tenemos el Ecuador, tenemos Chile un poco y tenemos Colombia, ¿no? Aparte de los problemas de narcotráfico, aparte de los problemas de inseguridad, ya no existen esos problemas de hiperinflación que existían en los años 80. Esa es una estabilidad. Y ahora yo les digo, los inversionistas que quieren ir a América Latina lo van a hacer siempre porque hay reglas que no son muy estrictas, contrariamente a Europa. Por eso que los capitales tendrán como oportunidad ese mercado para nosotros de repente muy informal, pero para los inversionistas muy inestable, pero al mismo tiempo rentable, que permitirá de un momento u otro invertir y retirar el dinero. El puerto de Chancay, por ejemplo, ha sido una buena iniciativa, posiblemente habrá una segunda etapa, pero no es solamente, es como tener un carro del último modelo, ¿no? No simplemente hay que tenerlo, hay que construirlo, sino que hay que mantenerlo, hay que ponerle las ruedas, hay que darle combustible, hay que generar lo que en términos económicos hablamos del efecto multiplicador. Y eso significa incorporar las poblaciones locales y evidentemente el mercado internacional existirá siempre. Ahora, Juan Carlos sabe muy bien los términos de competencia. Ese también es un problema, ¿no? Porque ahora vemos de que, bueno, el puerto de Chancay es, bueno, de hecho la inversión es china, ¿no? Entonces allí estamos viendo de que hay mucha inversión china en este país. Entonces eso nos traerá algún problema económico futuro. Yo puedo pensar que sí. Entonces, yo creo que es un problema de bloque, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que China está haciendo frente a Estados Unidos ahorita, en este momento Rusia está prácticamente un poquito aislado. Después de la caída de Siria en la semana pasada, el único elemento que se habla es el apoyo que pudiera, o la injerencia que pudiera tener Rusia en Venezuela. Por eso que hoy día creo que era el 10 que el presidente que supuestamente debía reemplazar a Maduro debía tomar el mando. No sé en qué estará, dependerá de lo que diga Trump. Por eso que son cosas muy variables, aleatorias y que hay que esperar el momento oportuno. ¿Cómo se define? O sea, bueno, y hablando eso de la bolsa, Juan Carlos, y de la estabilidad económica de nuestro país. Ahora, las tasas de intereses a partir de enero, bueno, todos los bancos ya han dicho que la van a bajar porque efectivamente ha bajado la bolsa americana, ¿no? Entonces, tampoco estamos tan aislados del mundo, ¿no? Muy por el contrario. Entonces, si tenemos una divisa fuerte, ¿no? Y un Banco Central de Reserva espectacular, porque eso sí, creo que es la única institución del Estado que funciona bien y autónoma, ¿no?
Entonces, Ujú. pero sin embargo, ya los intereses ya bajaron. Ya todos los bancos te mandaron tu cartita diciendo, bueno, a partir del 1 de enero te vamos a bajar los intereses, ¿no? Entonces, allí también, Sí. ¿cómo hacemos para seguir adelante con eso? Sí, sin duda. No sé si desordeno o intervengo o como quieran. Sí, es una conversación, así que no sé si Sí, Michelle también, sí. sí, sí, adelante. Sí, bueno, sí, varias cosas. Uno, de hecho, yo lo comentaba en algún espacio, decía, cuando pasa algo en el Perú es un problema de los peruanos, ¿no? Cuando pasa algo en China o Estados Unidos es un problema del mundo. Evidentemente hay una relación que nos impacta de una u otra manera, y una fortaleza desde el punto de vista comercial que tiene el Perú es que tiene esa torta comercial bien distribuida. O sea, si me hubieras preguntado cuál es esa torta hace 8 años, ¿sabes cuál hubiera sido mi respuesta? 25% lo negociamos con Norteamérica, con énfasis en Estados Unidos, 25% con Europa, 25% con Asia, con énfasis en China, 25% de América Latina. Es más, cuando se produjo la crisis financiera, del 2008-2009, que arranca en Estados Unidos y rebota en Europa, el salvavidas para el crecimiento comercial de Perú fue Asia, particularmente China, y para las MIPES, América Latina. Esa torta es una ventaja bien importante. Ahora ha tomado más fuerza Asia, China en particular, pesa como 35%, pero no somos tan dependientes como lo es México de Estados Unidos o como lo es Centroamérica de Estados Unidos, donde cualquier cosa Ah, acá ok. Trump impacta terriblemente en México y en Centroamérica, menos en Perú, pero no digo que deje de ser importante. Entonces, esa mirada global que también pincelaba Michelle es súper importante porque, por un lado, los dos socios comerciales principales que tiene Perú son en ese orden China y Estados Unidos. Y China viene en un proceso de desaceleración, crecía a tasa de 10%, ahora está creciendo un poco por encima de 4%. Y en el caso de Estados Unidos, que está sólido, sale un señor Trump con una política anunciada de proteccionismo. Le va a poner 60% de aranceles a los chinos y 20% al resto del mundo. Yo ahí distingo varias cosas. Una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente electo, como sucedió en el primer gobierno de Trump. Porque en general lo que ha habido de Estados Unidos de cara a América Latina es una subestimación de lo estratégico que es América Latina para ellos. Y China más bien ha sido absolutamente proactivo. También en varios casos me preguntaba prensa americana, por ejemplo, por qué nos estábamos casando con China, rescatando un poco tu preocupación, Rocío, hace un ratito. Yo Exacto, les digo, ajá. oye, tenemos 23 tratados de libre comercio, el primero lo firmamos con ustedes, entró en vigencia el 1 de febrero del 2009. Lo que pasa es que yo hago una fiesta y no viene nadie de Estados Unidos y vienen 1.000 chinos. O sea, China ha sido particularmente agresiva y proactiva y la mirada tiene que ser diferente. O sea, lo que ha dicho ese asesor de Trump, que inclusive no solamente la carga que venga de China, sino la que venga de Shanghái, por ser un puerto de inversión china y que llegue a Estados Unidos, también tenga que ser castigada con aranceles altos. Yo he escuchado esa grabación y ese escrito y no me queda claro. O sea, creo que está diciendo, no quiero que los chinos me saquen la vuelta y a través de una inversión acá en el Perú, acá desde Chancay, llegue a exonerar aranceles a China, pero no estaría afectando a los productos peruanos que salen de acá. Esa es la mirada que yo le he visto y ojalá que sea la mirada correcta, porque lo otro es que diga todo lo que salga de Chancay va a entrar castigado. Eso va contra incluso la Organización Mundial de Comercio, pero bueno, es Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿por qué Perú está en ventaja? Porque si la foto es esa, 60% de aranceles a los chinos y 20% al mundo, Perú está en una posición privilegiada, porque al tener un TLC entramos con cero arancel. ¿Eso qué va a significar? Que vengan muchas industrias de América Latina y de otras partes del mundo que quieran invertir en el Perú para venderle a Estados Unidos, porque entrarían con cero, salvo que Pero comience a y el tema de la zona libre económica para China en súper, Shanghái. súper, súper importante. A ver, ojo con el tema porque no es para China. O sea, la inversión de Chancay es 60% Costco Shipping, que es una de las principales navieras del mundo, que es capital chino, por supuesto, y 40% el grupo Volcan, de los Picasso, ¿no? Ahora, mucha gente cree que porque están habiendo esas inversiones en puertos, la modernización de Puerto Callao con APM Terminals de Dinamarca, 500 millones de dólares en el Muelle Norte, y DP World, los emiratíes, con 1.000 millones en el Muelle Sur, es modernización bien importante ahí.
Luego tienes la inversión del puerto de Shanghái, más Marcona y otros, ¿no? Y tienes el aeropuerto Jorge Chávez. Esa inversión mirada en positivo, hay que tenerlo claro, no va a generar muchos puestos de trabajo. Los puertos y aeropuertos en el planeta están mecanizados, están robotizados fuertemente y esos no son la excepción. El punto de generación de empleo viene por el punto que menciona Rocío de la ley de zonas económicas especiales. La última conversa que hemos tenido con Eduardo Salguán, el presidente del Congreso, es que sí lo van a priorizar, pero han pasado semanas y no lo han priorizado en el debate del Congreso. Yo qué creo que va a suceder, que lo va a plantear el Congreso de la República, lo va a objetar el Ejecutivo por el tema tributario, que dicen que no debería ser 0, sino 15, y lo va a sacar por insistencia el Congreso. Y yo soy pro apertura de mercado, soy anti subsidios, pero también trato de ser pragmático. Si miras al costado las zonas económicas de Ecuador, de Chile, de Costa Rica, donde acabas de estar, de México, de República Dominicana, de Uruguay, le ponen 0 de impuesto a la renta. Si nosotros arrancamos con 15 puntos, es un elemento de desventaja frente a la competencia que tenemos en la región. Por lo tanto, yo sí soy partidario de ser súper agresivos y promocionar inversión para capitalizar esas inversiones en puertos. ¿Por qué alguien en América Latina invertiría en esa zona económica especial? Varias razones. Perú tiene 23 tratados de libre comercio y si se produce acá en el Perú, llega a esos mercados muy probablemente con 0. Digo muy probablemente porque hay sectores que pagan ciertos porcentajes o en el transcurso del año pagan a veces y otras veces no y tal, depende del producto, ¿no? Pero en general entras con ventajas arancelarias. Y segundo, cuando tú produces de acá teniendo esa ventaja de los LCs, tienes una enorme ventaja para llegar al mercado asiático y particularmente a China. La razón por la cual se acuñó el eslogan de Shanghái a Shanghái es porque además de tener una gran profundidad que te permite recibir buques de gran calaje, 21.000 contenedores, y eso significa economía de escala, costos más bajos, además de eso, tienes 10 días de ahorro para llegar al mercado asiático. Si hoy día una empresa peruana o chilena o brasilera quiere exportar al Asia, tiene que hacerlo por 2 hubs, o el en Long Island en Estados Unidos o el en Manzanillo en México. Hacer esa ruta de irte hacia arriba para bajar al Asia significa 45 días. Y si lo haces de manera directa desde Chancay, con lo que estoy diciendo que se va a convertir en un hub, por eso soy optimista al respecto, ahorras 35. ¿Ustedes creen que alguna empresa de Chile o de Colombia, por un tema de nacionalismo, de que yo corazón Chile o corazón Colombia, lo voy a sacar por el puerto de Buenaventura en Colombia o el de San Antonio en Chile, lo van a sacar por Chancay? Y eso va a ser una ventaja en términos de flujo súper importante. Pero más importante es que salga la ley de zonas económicas especiales porque eso genera industria. Y los más interesados de todos en la región son los brasileros, porque en el caso de Brasil, en lugar de darse la vuelta por Panamá, al hacerlo por Chancay, no ahorran 10 días, ahorran 15 días de travesía. O sea, no hay duda que van a querer sacar la carga por acá. Y si pueden montar industria por la ley de zonas económicas especiales, bingo. Ese es el punto a favor que creo que va a permitir potenciar a Perú y hacer ver con optimismo lo que se viene hacia adelante. Pero es súper importante lo de las leyes de zonas económicas especiales. Claro que todavía no ha salido, ¿no? Todavía está ahí en negociación. No ha salido. Nosotros planteamos el tema del MINCETUR y habían 2 iniciativas en el Congreso y una que fue la que lideró Eduardo Salguana es la que finalmente se alineó a la propuesta final. Yo solamente objeto 2 cosas con respecto a lo que va a salir. Uno, la parte tributaria, que insistiría en que yo sí soy partidario de 0 y varios del IPE y de varios economistas cuestionan eso y creen que no debería ser 0. Yo estaba en Taiwán hace un mes y en el caso de ellos pagan lo mismo dentro que fuera de la zona económica especial, pero están en un nivel de desarrollo totalmente diferente y sus vecinos también cobran lo mismo adentro que afuera. Acá estamos compitiendo con quien cobra 0. Es como el drawback. Conceptualmente el drawback es un subsidio, pero si lo quitas y tus demás competidores lo mantienen, matas pues a la industria de textiles y confecciones y calzado y otros rubros que casi tienen eso como margen el día de hoy. Entonces, por ser pragmático, lo impulso. En teoría yo diría no debería aplicarse subsidio de ese tipo, pero es un tema de pragmatismo que además puede tener gradualidad y irlo eliminando de manera progresiva, ¿no? Entonces, 2 cosas objeto. Uno, la parte tributaria, yo voy por el 0. Y 2, el tema de incorporación de la MIPE. O sea, nunca podemos dejar de mirar que este país, en casi un 99% del mercado empresarial, está conformado por MIPES.
Por consiguiente, ahí sí me pego a lo que hizo Taiwán, no compra de tierras, sino alquiler de tierras en las zonas económicas especiales y mucha promoción de la asociatividad para que mucha pequeña empresa tenga posibilidad de participación. Eso en el Perú es más relevante que en cualquier otro país porque tenemos 99% de MIPES y se ven fuera de la Genera foto en un muchísimo beneficio de trabajo aparte, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Y uno de esos trabajos es promover esquemas de asociatividad. Que uno lo vea a lo largo de la historia, si yo te hubiera expuesto sobre temas de promoción de la MIPE hacia afuera, cuando era viceministro de MIPE e Industria, casi no te podía mostrar ejemplos de consorcios o de modelos subcontrata y tal, que hoy día sí existen. Y hay mucho del desarrollo agroexportador, que es el sector que trae las buenas noticias, se da por asociatividad. O sea, tienes ProHAS, la Asociación de Productores de Palta de la Variedad Hass, Provit, los productores de uva, ProCitrus, CPF el Perú, Consorcio de Productores de Frutos, Arapa, con las truchas en Puno, que son 40 y tantas empresas que se juntan bajo la lógica de un estándar común, de economía de escala, poder de negociación, sacan marca propia y venden al mercado internacional. Y eso también permitiría un aprovechamiento en las zonas económicas. Si no, vas a tener la queja pronto de las MIPES sentirse fuera del juego y van a decir Claro. nuevamente medidas para que se beneficien las empresas grandes, ¿no? Entonces, ahí Bueno, hay dos puntos acabo de que... ver en el noticiero antes de entrar al programa de que estaban paralizando, no, estaban marchando hacia el Congreso otra vez los transportistas. O sea, seguimos con conflictos sociales bastante fuertes. Y ahí viene la pregunta para Michelle. En el tema este que tú ves de Dina, que parece que ahora ha falsificado un documento, tú que eres abogado, Michelle, cuéntanos, ¿tú piensas que eso sí se debería, bueno, dicen que ha hecho abandono de cargo, que alguien ha asumido el cargo en ese momento que ella estaba en la cirugía o en una rinoplastía? En verdad creo que no es una operación muy sencilla, que digamos, ¿ah? Por lo menos tiene que tener no sé, alguna anestesia que te debe dejar medio Sí. parada durante un buen tiempo, ¿no? Solo, disculpa, Michelle, solamente un puntito Sí. a raíz de lo que ha mencionado Rocío, pero en el semanario Hildebrand, que no lo he leído, pero me lo han comentado, dice que esa firma es una autorización de viaje a mí y que no es Sí. Ah, firma, que la mira, firma no es la presidenta, no es la presidenta. Bueno, yo simplemente ahí sale la resolución a prueba y yo ya tengo todo planificado y lo hago, pero ¿qué voy a saber yo si la firma tenía la rayita para arriba o para abajo? Pues yo no, cuando me llaman a la fiscalía, ¿qué puedo decir al respecto? No sé yo. claro. Pero, ¿Verdad? ¿Verdad? pero Sí, sí, tienes razón. sí. Mira, Bueno, ese, el Mira, único que si es suya o no, es si Ina dice es mi firma, se acabó todo peritaje. Sí, claro, claro. sí, Es un por si absurdo. acaso, la resolución de Juan Carlos ha sido presentada en Veto a Saber, la foto. Mira, ah, sí, Ahí sí, sí, bueno, puede, sí, me avisaron, verdad, ¿no? ahí, verdad. ahí puedes comparar, creo que la edición de ayer. Pero ahí Sí, están Caray, me cuatro están haciendo firmas en lo famoso. que se parece. sí, pues, Juan Bueno, Carlos es famoso. el hecho concreto para centrar un poquito el tema, todo lo que ha dicho Juan Carlos es correcto financieramente, económicamente, en el sector moderno, que podría ser considerado la zona básicamente de las economías modernas en el Perú, ¿no? O sea, hablo de Lima, de las capitales de las provincias. Pero como es cierto, también hay que tener en cuenta cómo evitamos ese descontento social, porque tenemos el problema que en todas las elecciones hay ese problema que aparece del indígena, el problema racial, el interior, la capital, etcétera, y eso generalmente toma conciencia en las mayorías que no conocen mucho la realidad. O sea, yo creo que el mensaje técnico, el mensaje financiero, económico que hay que propulsar en los próximos años es justamente cómo incorporamos a esos sectores que se sienten marginales o que potencialmente hay que evitar que los que coyunturalmente aprovechan las elecciones para hacer que estos proyectos que son desde el punto de vista productivos muy interesantes, que es el futuro de toda economía en todo el mundo, no caiga, si se quiere, por el ataque un poquito por desconocimiento o por ignorancia de los líderes que manipulan en una cierta manera a personas que no conocen o que no
tienen acceso a la información. Por eso que si queremos mantener una estabilidad jurídica, una estabilidad de las instituciones, no solamente pensemos en que las autoridades de turno son las que tienen que actuar, somos nosotros mismos, ¿no? Y somos por intermedio de la sociedad civil que debemos realmente avanzar en este tipo de información que sea disponible, que sea sobre todo fácil a transmitir, y que no tengamos esa resistencia, como parece haber resistencia, por ejemplo, en las zonas de producción de oro, ¿no? Y por eso que hay la explicación de una minería ilegal. ¿Por qué? Porque hay ciertos líderes que tienen que dirigir algunos grupos, como lo que hacía Castillo, ¿no? O sea, hay que dirigir masas, hay que hablar bien para el pueblo, porque es el que nos apoya, pero de ahí a resultados concretos en economía nunca hemos tenido y nunca podríamos tener. Y eso es algo histórico, por ejemplo, en el Perú, para ir un poquito hacia atrás, ¿no? La parte de la reforma agraria. El capataz terminó siendo el reemplazante del terrateniente. Entonces, esa cultura que teóricamente podemos desarrollarla como pro-inversionista, como pro-modernizadores de un país, realmente hay que extenderla. No hemos tocado todavía el tema de lo que es las nuevas tecnologías de información. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Ese es un poder que existiría. Y Juan Carlos, Jorge y Rocío, estamos de acuerdo que cada día o hacemos frente a la inteligencia artificial o nos dejamos devorar por la inteligencia artificial. Yo le digo por qué, porque como abogado, por ejemplo, hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 6 meses. Y lamentablemente cambia a nivel de los ingresos, cambia a nivel de la productividad. Por ejemplo, un abogado que antes era remunerado 4 horas o 10 horas por el hecho de hacer una buena investigación, ahora con inteligencia artificial que puede hacer el mismo trabajo sobre supervisión de alguien, puede ser reconocido máximo 1 hora o 2 horas de trabajo. Entonces, vemos que debemos ser más productivos. Yo le hablo de las personas que estamos con acceso a los medios de información o de tecnología moderna. Imagínense ustedes en el Perú qué es lo que va a pasar con eso. ¿Ya? El puerto de Chancay es una novedad, es muy moderna probablemente, pero aglutinará a los sectores económicos dedicados a la exportación. Evidentemente, ¿cómo crear sinergias, efecto multiplicador hacia las economías internas? Porque si seguimos en la ruta que tenemos ahora, es decir, que oficialmente el Ejecutivo, el Legislativo y las instituciones que están en Lima tratan de olvidar lo que pasa al interior del país. Por ejemplo, la presidenta ya no va a los mítines, ¿no? Es un olvido. Eso tiene un efecto psicológico. Michelle, yo quiero abonar a tu posición, si me permites, que ya se nos acaba el programa. No te preocupes. Un punto importantísimo es la educación. Tú tienes en el Congreso que fácilmente el 50% es ignorante. Ignorante no lo digo en el sentido peyorativo, sino que ignora las materias digamos, de políticas públicas, o lo que menciona Juan Carlos, facilidades tributarias, si accedo a determinados rangos de tributación o demás, ignoran por completo. Hay que ser consecuentes y realistas y pisar con los 2 pies la tierra. El Perú básicamente es 70% informal, y eso Juan Carlos puede corroborarlo. ¿Quién coloca o quién pone un presidente? Ese informal, esa minería informal que mueve miles de millones de dólares, coloca y quita presidentes, coloca y quita candidatos, coloca y quita congresistas. Es decir, de ninguna manera las personas pensantes van a poder marcar algún hito en una elección presidencial, en una elección congresal, en una elección de presidentes regionales. Tú tienes a un señor Acuña en el norte, cabecilla, y esa es la palabra, de la minería informal en el norte. Y todo el mundo mira a otro lado y lo llama señor político. Ese señor político de político no tiene nada. Es un mercantilista puro. Y no queremos reconocerlo. Y no llamamos las cosas por su nombre. Igual que el señor Luna. ¿Esas universidades para qué sirven? Para blanquear dinero.
no sirven para otra cosa. Pero sin embargo, volteamos y miramos a otro lado. Entonces, mientras no sinceremos nuestra política, que no tenemos política, ojo Juan Carlos, para mí no tenemos política, lo que tenemos son grupos mercantilistas que quieren sacar provecho vía un poder ejecutivo, vía un poder legislativo, pero provecho personal. El político ve el tema macro de manejo de un país. Aquí se manejan economías personales. Parlamentarios no tenemos. ¿Qué significa el Parlamento? Personas que discuten ideas. Aquí, ¿qué ideas han discutido? Con todo respeto, Juan Carlos, tú que has sido ministro. Debes haber dado más de un cabezazo con los señores congresistas con los cuales has tenido que sentarte a conversar alguna vez, porque más entenderán de fútbol o de otros temas que propiamente los de viajes al extranjero. Exactamente, o sea, en serio, o sea, ¿qué podemos esperar? Aquí podemos hablar muchísimo y podemos exponer teorías, pero lamentablemente las teorías tienen que ser aterrizadas en un legislativo y en un ejecutivo, que ignoran. Y para mí el peor pecado de la señora Boluarte es que en vez de rodearse de asesores que sepan más que ella, se ha rodeado de asesores que saben menos que ella. O sea, cualquiera que tuviese, no te digo 2 dedos, medio dedo de frente, pondría gente inteligente para tapar la torpeza de uno. O sea, si yo fuese torpe, pongo a alguien que sepa más que yo, para que esconda mi torpeza y me pueda ayudar. Pero cada vez que esta señora da un discurso, quien escribe los discursos, padre y señor mío, me persino. En serio, mejor es que se quede calladita, porque eso asusta. Entonces, yo creo que el gran problema, para resumir, es educación. Mientras no se invierta en el Perú en educación, no va a haber cambio. Y ese cambio se va a ver en 20, 25 años, pero tenemos que empezar un día a hacerlo. Lamentablemente ese cambio sí lo hizo Abimael Guzmán en el año 20 y ya logró ese cambio generacional. Hoy tienes gente que está destruyendo el país o está implosionando y no hacemos nada. El bendito mensaje de los grupos estos LGTBHIJQ, que digo yo, están destruyendo la familia. Al destruir la familia, destruye la célula principal de un país. Absolutamente. Entonces, De acuerdo. ¿qué estamos haciendo nosotros? Educación básico. Con educación no tendrías 34 partidos políticos, entre comillas, partidos políticos que políticos no tienen nada. Lo que tienen es interés económico, porque saben que entran pero habría que definir qué tipo de educación, porque si tenemos a Acuña, tenemos Luna, está en el sector de educación, ¿eh? Diplomas eso no, pues, al que mejor paga. O la César Vallejo, Michelle, que regala eso es una burla. Acaba de salir una estadística, perdóname rapidito, dieron examen de varias universidades, los médicos, no sé qué examen médico. El 70% de lo que postuló de la Universidad de César Vallejo desaprobó. No me joda, pues. O sea, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Bueno, es parte de la realidad peruana, ¿no? Sí, No nos olvidemos que... pero es que tenemos que aceptarla para poder cambiarla. Pero mientras no aceptemos que somos informales, que somos un país bananero, donde cada quien hace lo que quiere y a su manera, no vamos a empezar el cambio. Ese es el tema. Aquí nadie respeta una luz roja, no respetan a las Fuerzas Armadas, no respetan una ley y las cambian a su antojo. Tienes el presidente del Congreso que se refería a Juan Carlos. ¿Cómo puede ser posible que un presidente del Congreso salga a decir el delincuente tiene todo el derecho de esconderse de la justicia? No, mejor. El presidente del Congreso dice eso. Tienes el derecho de escaparte de la justicia por tu libertad. O sea, el punto que hay que tener en cuenta, Jorge, con excepción de algunos profesionales, como creo que ha sido Juan Carlos en el poder, el resto que está en los puestos políticos se dan cuenta que es un periodo para poder amasar lo que puedan. Y si hacemos una radiografía de lo que pasa en el Perú, el delincuente termina siendo político y el político termina siendo delincuente. Entonces, esa simbiosis lamentablemente está presente en todas las instituciones en el Perú.
Por eso le digo, yo no quiero mezclar a todos los que hacen o que participan como funcionarios, como ministros. Hay excepciones, pero la mayoría es eso. Y lo que tú estás diciendo, Jorge, sí. ¿qué es lo que pasa con educación? O sea, nosotros hemos estudiado en el Perú de repente en unas mejores épocas donde no había mucha injerencia de la tecnología que tenemos ahora, pero teníamos buenos profesores que nos orientaban y estamos obligados a ir a clases. Ahora no. Cualquiera inventa su formación, su diplomado, lo pone en internet, le da el título y, como le pasó a la fiscal Barreto, como dicen, y también la señora Benavides, tienen tesis que vuelan y hasta ahora siguen volando. Entonces, si eso es lo que representa el poder político que dirige un país, imagínese usted cómo estarán los que no van a la universidad y que tienen un título porque sacaron una fotocopia y que efectivamente con eso hacen valer y están los trabajadores en el Parlamento, en los ministerios, y lamentablemente eso no es educación, eso es simplemente una parte de la delincuencia que utiliza cualquier tipo de medios, como el que roba por internet, ¿no? Como el robo. Pero Michelle, tú sabes de que ahora los chicos están utilizando mucho estos chats y estas cosas de inteligencia artificial y te hacen los escritos con inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, eso si me permite, yo tengo un practicante del 10º superior de la Universidad de Lima que salió hace 2 años y la verdad que me doy de cabezazos contra la pared. Todo lo consulta su bendita inteligencia artificial y lo redacta con inteligencia artificial. Yo le digo, utiliza tu inteligencia humana, porque los casos no se adecúan digamos, a un... Bueno, es una herramienta. Es una herramienta muy buena. Sí, es una herramienta, pero también mal usada es potentísima para destrozar un país. Obviamente. Potentísima. Sí. Bueno, ya estamos cerrando el programa, así que vamos a dejarle las reflexiones finales a nuestros invitados. No, pero antes de eso, yo te pediría, Juan Carlos, ¿he dicho alguna barbaridad que no debería decir en cuanto a lo que tú has vivido en el día a día en tu ministerio? Al contrario, y yo subrayaría lo que dijiste al relevar el tema de educación. Cuando tú miras el ranking mundial de competitividad de World Economic Forum, las 5 áreas de rezago que tiene Perú, que son la reforma de segunda generación, que es lo que debería dar el horizonte de largo plazo, es educación primero que cualquiera, salud, ciencia y tecnología, infraestructura e institucionalidad, que la fortalecen nuestras instituciones. Y yo, más bien, cerrando mi breve intervención, solamente a raíz de lo que plantea Rocío, me parece súper rico lo que hemos escuchado. Creo que Michelle, Jorge y tú han aportado cosas absolutamente valiosas. Simplemente diría, como programa, en algún momento podríamos aterrizar algo de propuestas, ¿no? Porque yo diría, por ejemplo, como autocrítica, habiendo sido parte del Ejecutivo, deberíamos plantearnos, Ejecutivo, Legislativo, sector empresarial, academia, sociedad civil en general, una agenda mínima. O sea, plantear qué cosa de acá al 28 de julio de 2026 podríamos tener como metas concretas en relación a pobreza, informalidad, reforma previsional, conectividad, acceso a Internet, o sea, algunas cosas puntuales que creo que bajarían la temperatura de la propia sociedad, que yo he visto hasta en el propio CADE que hay un grupo importante que está presionando por vacancia, ¿no? Pero dice la Morgan Quero que dice que estamos excelentes. Y no sé cómo se llama el de interior, que es una sensación nomás. Bueno, y Dina, ¿no? Que podemos almorzar con 10 soles. ¿No? Estamos en el mundo de las maravillas. Yo no sé de qué nos quejamos. Pero en verdad, yo sí creo, Rocío, para ir cerrando, es que mientras no se invierte en educación, esto no va a cambiar. Si tú tienes una población educada... Les doy una buena noticia. Ha llegado al Colegio de Abogados, yo estoy en la Comisión de Derecho Civil y Procesal Civil, y ha llegado al Colegio de Abogados un proyecto de ley para hacer colegios y hospitales, nada más que eso, y poder expropiar terrenos y que tengan imprescriptibilidad. Pero yo te digo, Rocío, pero hay que contratar a Vía Verde. Mientras tú tengas esos profesores que enseñan hoy día en las escuelas públicas, seguimos de re jodidos a re contra más jodidos. O sea, quien te enseña es un ignorante. Imagínate a Castillo dictando clases.
por favor. Sí. O sea, no Sí. podemos tener esos profesores. Y como Una reforma bien creo integral. que dijo Michelle, ¿cuántas universidades tenemos con simplemente tizarra y, perdón, una pizarra, mota y tiza, y ya son profesionales? Por favor. O sea, Y hay eso la se ley llama de... democratizar la educación, no joda, pues. Eso es robarle a un joven y engañarle diciendo que va a ser un profesional, que no lo va a contratar ni su mamá. O sea, eso no podemos permitirlo. O sea, eso a mí me molesta, te digo. Me molesta, Claro, como también te cualquiera. digo yo, la justicia en manos de quién está. Del tercio inferior que no lo contrata ni su mamá cuando acaba la universidad y se mete de magistrado. Por favor, cuando deberíamos Están tener ganando muy la bien. pirámide exactamente invertida. Lo mejor de cada promoción debería ir a la magistratura, pero es al revés. Sí, así O sea, es. eso duele, te digo que duele porque seguimos ahogándonos en lo mismo y no decimos las cosas de frente. Aquí no puede haber gris, o es blanco o es negro, nos guste o no nos guste. Bueno, Michelle, tu reflexión final, por favor. Bueno, mi reflexión final, yo quisiera ser un poco jocoso porque la vida es dura, me imagino para todos. Bueno, hay por ahí en internet, he visto una aula de clase donde llega un alumno de la César Vallejo y era en la Facultad de Derecho, ¿no? Pero llega y se encuentra que el profesor estaba dando regla de la circulación para conducir autos. Y entonces el alumno hace la pregunta y dice, profesor, me he equivocado de aula. No, es aquí. Pero es una aula de derecho. Sí, justamente, como estás en la César Vallejo, cuando termina derecho puedes también conducir un bus o un automóvil. Entonces... No se rían, que lamentablemente es cierto. Sí, entonces es una encima lo hace mal, que... porque, perdóname Michelle, pero tú ves una sociedad, cuando vayas a un país, ves su tráfico es fiel reflejo de lo que es su sociedad. Exactamente. No, y para decirle, sinceramente, creo que somos un grupo que hoy día hemos hablado mucho. Tenemos algo en común, por lo menos los cuatro tenemos lentes, los cuatro somos universitarios. Y los cuatro tenemos la esperanza de cambiar algo el Perú. Es la idea de este programa con Rocío, que venimos, aunque sea, a aportar un granito de arena, pero una cosa es quedarte con los brazos cruzados sin hacer nada, y otra al menos es morir intentándolo. Sí, y hay otra cosa, otro comentario que quisiera hacer, circula en internet también, que si hay candidatos, con el respeto de Rocío, candidatos mujeres, no hay que votar por ellas, porque lo que van a hacer la primera vez es las cirugías y son gastos eso que deberían ir en educación. Eso no te lo permito. Por eso te lo digo, con respeto. O sea, o preferimos las cirugías o el gasto en educación. Y con eso termino. Muchas gracias. Y perdón, ese no te lo permito, me sonó Toledo encima. No te lo permito. No, tú no necesitas eso, por eso te digo. Me sonó Toledo. Gracias. No te lo permito, me sonó Toledo. Le ha dado en su corazoncito. No, yo soy bella al natural, no me hago nada. Por eso te digo. Me muero miedo. Aparte tampoco tengo la plata, así que... Bueno, la verdad, buenísimo, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, Michelle. Yo sé que tú estás de madrugada, Juan Carlos. No te preocupes, sigo trabajando. Siempre lo voy a invitar. Juan Carlos, ya siéntete en la casa. Bienvenido a este programa Divina Justicia, que como dijo Jorge, nosotros tratamos de poner nuestro granito y que la gente vaya abriendo sus mentes, ¿no? Para ver qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Y las discusiones siempre son estupendas, ¿no? Te agradezco muchísimo haber venido al programa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Gracias, Jorge, Michelle. Muchas gracias. Rocío, un gustazo. Muchísimas gracias. De verdad, un gusto para mí. Mismo modo. Muchas gracias. Nos hemos pasado de tiempo, pero la verdad yo me quedaría hablando con ustedes porque ha estado súper interesante y nos hemos quedado con esto que empezó del puente, que yo sé toda la historia,
era 30.000 millones de dólares canales, ¿no? Si Canales lo puso 25, tomó, pero no vio cómo era la empresa que estaba contratando, y el contratista era de lo peor. Bueno, hay que... Carlos Canales. Sí. Pero le cayó su mordidita, pues no sea mal pensada. Sí, pues, bueno, así no estamos, ¿no? Así no es. Que nos falta cualquier cantidad de infraestructura, estoy totalmente de acuerdo, pero hacer, mira, Flores, un sitio nada más para el turismo, no estoy de acuerdo. Bueno, ahí lo dejamos y, bueno, nos vemos como siempre el próximo martes para finalizar el año. Ojo, ojo, el martes 17 ¿verdad? es el programa que finaliza el año. Y va a estar buenísimo. Feliz Navidad, en caso ya no nos vemos. Bueno. Feliz Feliz Navidad. Navidad, y Michelle. próximo ¿verdad? año. Un excelente Navidad. año. Muchas Gracias. gracias. Cuídense Un abrazo mucho. Le fuerte. mandaré saludos virtuales. Ya está. Gracias, Michelle. Gracias, Juan Carlos. Adiós. Ahora tres. Abrazote a los Chao. tres. Un abrazo. Gracias, Chao. nos vemos. Y a Bye, bye. ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Un beso grande. Bye. Chao. Chao, Rocío. Chao, nos vemos. Gracias.